noche, ¿cómo está usted allá en casa? Hoy noche de lunes 26 de noviembre, estamos completamente en vivo acá en TN23, Todo Noticias. Este es el análisis de la noticia a la medida. Le doy la más cordial de las bienvenidas y saludo a mi compañera Sandy Monroy, que siempre viene con el outfit impresionante. Usted puede ver que no repite. ¿Cómo está, Sandy? Gracias, Yulo, buenas noches. Pues mira, muy emocionada porque nos vamos a la recta final de noviembre. Lo más interesante de todo, a nivel periodístico, tenemos el tema del presupuesto, Julio. Wow, esta semana es la decisiva, así que vamos a estar pendiente de este tema. Y esta noche, ¿qué temas tenemos? Un adelanto, por favor. Adelanto, Sandy, sí. Solamente uno. A ver, ¿qué le parece a usted que se decreta falta de mérito? Es decir, no hay delito que perseguir, pero de todas maneras lo dejo en la cárcel. Ahí vamos a ver de qué se trata. ¿De qué caso estaremos hablando? Bueno, no se pierda este y otro que tenemos con el análisis correspondiente. Pero mientras, ¿te parece si conocemos nuestros titulares? Excelente, Sandy. Bienvenidos. Bielman no será juzgado por ejecución extrajudicial, pero sí irá a prisión preventiva por tortura. Analizamos las decisiones de la jueza en el caso El Infiernito. Se confirma una investigación penal contra personal de la FESI. Tenemos los detalles del caso que surge tras la revelación de un polémico audio. ¿Se excedió Donald Trump con los migrantes? En instantes responderemos a esa pregunta tras las acciones de agentes estadounidenses en la frontera. Aumenta el contrabando. Empresarios muestran su preocupación, piden mayor control en las fronteras y advierten de pérdidas económicas. Azucareros esperan resultados positivos. Afirman que el cambio climático ha impactado a varios ingenios y esperan que la temporada de zafra mejore la situación. Sin fecha ni lugar, Conmebol aseguró que la final de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors y el River Plate será reprogramada tras el caos del fin de semana. Iniciamos con el análisis. En el caso Infiernito, la juzgadora de mayor riesgo, Claudette Domínguez, aceptó la petición del Ministerio Público. 5 acusados quedarán sujetos a una investigación penal por hechos de ejecuciones extrajudiciales, pero también torturas ocurridas en el 2005. La juez Claudette Domínguez realizó una deliberación de aproximadamente 3 horas para resolver si los 5 señalados del caso El Infiernito tenían o no que ser investigados por el Ministerio Público. La Fiscalía acusó y pidió que Stu Velasco, Francisco Huarcas, Axel Martínez y Carlos Ruiz, exintegrantes de la Policía Nacional Civil, quedaran sujetos a una investigación por su presunta participación en la eliminación de reos que se fugaron de la cárcel El Infiernito en el 2005. En relación a Sujairame Stu Velasco Crispín, Víctor Manuel Ruiz González, Francisco Huarcas de Paz y Axel Arnoldo Martínez Arriaza, en la posible comisión del hecho delictivo de ejecución extrajudicial, contenido en el artículo 132 bis del Código Penal, toda vez que los indicados como elementos de seguridad del Estado, estando en el ejercicio pleno de su cargo, posiblemente actuaron arbitrariamente, privando de la vida a las víctimas que el Ministerio Público imputa en el presente caso. También debe indicarse, señores indicados, que existen declaraciones de personas que sí lo reconocen a ustedes a través de álbum fotográfico. Al final de la diligencia judicial, Stu Velasco habló sobre la resolución que emitió la juzgadora de mayor riesgo. Respecto a la calidad de los medios de prueba anticipados, en donde contundentemente policías de CICIG dijeron de que la fotografía en lo personal de Stu Velasco no era reconocida, pero que de todos modos debían tomarla en cuenta porque habían cambios físicos. El exministro de Gobernación, Carlos Bielman, será investigado únicamente por tortura. Se resolvió falta de mérito por ejecución extrajudicial. La jueza ordenó prisión preventiva para los 5 procesados por 3 meses. Permanecerán privados de su libertad en la cárcel Mariscal Zavala. Quien también se pronunció por esta resolución fue el exministro de Gobernación, Carlos Bielman. Esto fue lo que dijo ante nuestras cámaras.
Después de una semana de primera declaración del caso El Infiernito, la juzgadora resolvió que el exministro de Gobernación Carlos Bielmann no sea investigado por el delito de ejecuciones extrajudiciales como lo solicitó el Ministerio Público. La juez Claudette Domínguez en su resolución dijo que el exfuncionario Carlos Bielmann ya había sido juzgado por ese ilícito y la ley prohíbe la doble persecución penal en contra de una persona por el mismo delito. Era cosa juzgada y una vez más, al igual que lo hicieron al abrirme 2 juicios en 2 países diferentes y quedó demostrado en los tribunales, una vez más, la FESI y la CICIG violan mis derechos humanos. En segundo tema, queda establecido lo de la sentencia de España, que los propios testigos de ellos refirieron que la FESI y la CICIG tienen una fijación hacia mi persona. El ex jefe de la cartera Interior agregó que no está de acuerdo con la decisión judicial de estar en prisión preventiva, pues no tiene la intención de escapar de la justicia. Sin embargo, respeta la decisión de la juzgadora. Sin embargo, llevé mi juicio en libertad. Aquí se abusa de la cárcel en este escenario, pero bueno, esa es la decisión. Oigo con mucha sarcasmo del fiscal decir que yo no tengo arraigo. Tengo más de 60 años de vivir en Guatemala, tengo toda mi familia, tengo mis negocios, he sido miembro de las instituciones del sector privado, he sido ministro y este señor viene a decir que yo no tengo arraigo en este país. Arraigo no tenía en España. A ver, es complicado entender este tema. La jueza Claudette Domínguez dictó falta de mérito al exministro de Gobernación Carlos Bielmann, esto por el delito de ejecución extrajudicial. Sin embargo, la jueza consideró que Bielmann ya había sido juzgado por el delito que estamos diciendo. Es decir, recordemos que este exfuncionario fue absuelto en las altas cortes españolas, precisamente el 15 de marzo del año recién pasado. Pero a su vez la juzgadora consideró el principio procesal penal conocido en latín como el non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y sin embargo, a pesar de la falta de mérito que se dictó, un delito grave como es el de ejecución extrajudicial, dictó a su vez el auto de prisión preventiva y le ordenó al Ministerio Público iniciar la investigación, es decir, la segunda fase del proceso penal durante los siguientes 3 meses. Esto es de no creérselo, a veces de no entenderlo, pero es la justicia guatemalteca, Sandy. Julio, te pregunto, ¿eran 2 delitos por los cuales estaba siendo procesado en este caso? Por ejecuciones extrajudiciales y tortura. Se descarta entonces el tema de ejecuciones extrajudiciales. ¿El tema de tortura se le había también incluido en España cuando fue el procesado también allá? Digamos que en este caso específicamente para Carlos Bielmann, lamentablemente digo, no. ¿Por qué? Porque entonces eso fue lo que dio pie precisamente a la resolución de la jueza el día de hoy. Sin embargo, hagamos un análisis sobre esto, Sandy. A ver, los 2 delitos son delitos de lesa humanidad. Claro. Eso ya nos queda claro que es per se bastante grave. Sin embargo, dentro de los 2, el más grave, digámoslo así, es el de ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque ese significa la muerte de las personas por parte de fuerzas del Estado, absuelto completamente. Entonces, si no hiciste lo más grave, ¿cómo se supone que hiciste lo que es menos grave? Eso es lo que a veces no se entiende. Y aquí es donde queda la situación de discusión. De hecho, Carlos Bielmann había presentado sus documentos como el pasaporte, las situaciones de patentes de comercio de sus empresas y otras cosas para demostrar que es una persona de arraigo, pero la jueza dijo no, auto de prisión preventiva a usted y a todos los demás. Increíble, la verdad, la decisión que se ha tomado hoy, pero ahora increíble. Entonces correrá el tiempo para que el Ministerio Público pueda investigar algo que está dentro de este procedimiento, pero a veces también conocemos que esos tiempos se van extendiendo, Julia. Entonces 3 meses se convierten en años. Esa es la situación. ¿Sabes qué pasa en el proceso penal guatemalteco, Sandy? Uno sabe cuándo entra, pero a pesar de que hay tiempos y plazos procesales, en este caso 3 meses que pueden ampliarse el doble hasta 6, esos plazos aquí no se cumplen. Se interponen recursos, amparos, revisiones de todo y se vuelven años, como tú dices, y entonces ahí es donde se violenta precisamente garantías procesales como
esa celeridad, esa velocidad que tiene que tener todo proceso penal. Por eso cuando se llega a juicio oral y público, en promedio en Guatemala, vamos después de los 2 años. Y esto es hasta donde parece injusto, porque después resulta que muchas de las resoluciones de los jueces, como no se logra demostrar por parte del Ministerio Público fehacientemente la culpabilidad, pues terminan siendo condenas que son absolutorias. ¿Y quién paga por ese tiempo? Lamentable. Mira, quisiera que nos fuéramos a revisar la ley que dice con el tema de la tortura, por ejemplo. ¿Cuál sería la prisión máxima que podría recibir en caso de ser condenado? Que sabemos que falta tiempo para conocer ese resultado, pero para adelantarnos un poco. Estamos hablando de una pena que oscila entre los 15 y los 25 años, Sandy. También es una situación bastante grave. ¿Me permites presentarte a ti y a los televidentes de A la Medida más información para dar el epílogo y el colorario de este tema? Bielman, a pesar de dictarse la falta de mérito, como ya dijimos, no quedó en libertad. ¿Por qué? Esto hay que entenderlo. Fue enviado a prisión preventiva simple y sencillamente porque se abrió la etapa de investigación. La juzgadora consideró que aunque el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, no representa un peligro de fuga, dice que por ser un empresario, ser una persona de arraigo y haber entregado su pasaporte, pero sin embargo, dijo, sí puede usted poner en riesgo la averiguación de la verdad por el simple hecho de que hace ya alrededor de 8 o 9 años atrás fue ministro de Gobernación. Entonces, aquí es donde realmente cuestionamos grandemente nuestro sistema de justicia penal. Yo creo que esto, no sé, Sandy, no sé cómo tratarlo. Mira, espérense, Austria, están revisando su proceso. La otra persona que también fue juzgada, al igual que Bielman, el subdirector de Policía Nacional Civil, absuelto en un país europeo. Y ahora Bielman en las Cortes Españolas absuelto. Yo no sé, esto nos va a dar pie a algo, ¿sabes qué? A ligar este tema con el tema que vamos para el segundo análisis en el siguiente bloque, porque el Ministerio Público a veces también tiene responsabilidades al crear estos casos que no tienen sustento y que lo único que causan es una zozobra y una incertidumbre en el sistema de justicia judicial. Al final de cuentas, Sandy, al día de hoy seguimos con 95 y 96% de impunidad. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Por supuesto, definitivamente es un caso que da para mucho, que estaremos pendientes porque sabemos aquí está empezando este proceso y sobre todo conocer las medidas de seguridad que le podrían dar al exministro de Gobernación, porque sabemos que también el peligro que corre es grande, aunque la jueza diga que no. Con eso terminamos, Sandy. Cada día que Carlos Bielman y el resto de funcionarios del exsistema de seguridad y de justicia están ahí en la cárcel, está corriendo un grave peligro su vida. Bueno, vamos a concluir con este tema de análisis. Nos restan todavía otros más para poder conocer lo que está sucediendo en el acontecer nacional e internacional. Así que no se pierda estos temas cuando regresemos de la pausa. Así es, no cambie porque somos A la Medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Ministerio Público ha iniciado una investigación penal por algunas anomalías que han sido expuestas en denuncias presentadas ante el investigador en contra del personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Luego que se supiera de la existencia de algunos audios en los que se escucha a personal de la FESI negociando con presos para declarar en casos de alto impacto, la fiscal general ha iniciado una investigación penal para averiguar la verdad. Se acaba de iniciar la investigación, hay presentación de denuncia puntualmente en cuanto a estos hechos y sobre la base de la investigación pues estaríamos nosotros en la posibilidad de poderles manifestar si verdaderamente alcanza algún miembro de personal de las fiscalías, cualquiera que sea, e igualmente tengan la certeza que se procederá como en todos los casos penal. Es una investigación penal que se ha iniciado a raíz de la presentación de denuncias que se hicieron y consecuentemente se está investigando como cualquier otro caso. La fiscal general explicó que la denuncia señala varios hechos a miembros de la FESI. De momento no se conocen los nombres de los denunciados. Esta fue recibida el día 22 de noviembre en el Ministerio Público. ¿Sí? Y están, denunciando a posibles miembros de la Fiscalía, de la FESI,
por diversos hechos relacionados a la pregunta que usted me hiciera. Ya hay todas las formalidades, adjuntan fotografías y solo viene una rúbrica presentada. Eso es lo que tengo a la vista, pues. Sobre esta base, igualmente se inicia la investigación. Bueno, en este tema no es de aplaudir, pero sí es de reconocer. Digo, no es de aplaudir porque es el deber definitivamente de cada funcionario público hacer lo que la ley le mande. Por eso es bueno que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, haya confirmado en esta jornada que se ha iniciado ya una investigación de oficio, investigación penal, por supuesto, en contra de personal de la misma Fiscalía Especial contra la Impunidad, conocida como FESI. ¿Qué es lo que se conoce? Bueno, se conoce que esta investigación va dirigida particularmente, entre otros, contra los fiscales Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, y además otros fiscales que en su momento darán a conocer los nombres. La investigación habría iniciado tras una denuncia planteada el pasado 22 de noviembre en la sede del Ministerio Público. Y esta investigación penal va en contra de la FESI por una situación muy sencilla. Simple y sencillamente usted pudo escuchar aquí en A la Medida cómo a través de negociaciones, porque esto no tiene ningún otro nombre, de la FESI estaban tratando eso, de negociar con privados de libertad para decirle, mire, a cambio de tales beneficios usted diga tal cosa. Y esto tampoco es la justicia que esperamos los guatemaltecos. Queremos la verdad. Exactamente. Y aparte de eso, yo quiero resaltar algo, Julio, porque se mencionaba, a raíz de ciertas denuncias que se han planteado, qué bueno que se están denunciando este tipo de prácticas. Correcto. Porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? Si no tuviéramos, por ejemplo, estos audios donde se evidenciaba cómo estaban negociando, poder formular una versión y de esa forma crear un testigo, no nos damos cuenta de lo que pasa a lo interno. Y qué bueno que hay personas que también se están atreviendo a hablar y denunciar este tipo de corrupción, porque es una corrupción. Es absolutamente una corrupción y esto lo que facilita es la impunidad. Claro. Porque cualquier testigo protegido puede ser útil, pero un testigo protegido fabricado no me sirve absolutamente para nada. Si yo quiero averiguar la verdad, que es la función del Ministerio Público, no necesariamente significa que sí o sí debo acusar. La averiguación de la verdad puede significar también decirle a la jueza, ¿sabe qué? Aquí no hay ningún indicio de comisión de delito, por lo cual pedimos cese la investigación y la persecución penal. Pero esto no pasa en la realidad. Por supuesto, y qué bueno también que en este caso la fiscal general decidió iniciar esta investigación, porque en ocasiones también es mucho más fácil hacerse, como bien dice popularmente, loco, pero en realidad si es la institución encargada de la investigación, ¿por qué no hacerlo a nivel interno, no? Definitivamente, porque si queremos recuperar la confianza en las instituciones guatemaltecas, la confianza en el sistema de justicia y sobre todo en el trabajo que formula el Ministerio Público, es sano hasta cierto punto que esto suceda. ¿Por qué? Una simple razón, no hay nadie, absolutamente nadie, que deba y pueda ser superior a la ley. Ese es un mandato constitucional, así que si dentro del Ministerio Público existieron estas anomalías y conllevan una responsabilidad penal, pues que se investigue. Julio, se hablaba cuando se hacía un poco el análisis acerca de las fiscalías, cómo estaban funcionando, que la FESI había tenido muy buenos resultados. Ahora que se dan estos señalamientos y se está iniciando la investigación, ¿cómo queda la imagen de la FESI, por ejemplo? Esto creo que poco a poco va cambiando, Sandy, porque entendemos que el combate a la corrupción y a la impunidad es necesario en este país y no puede frenar, y es responsabilidad de los guatemaltecos, eso es muy claro. Pero cuando entendemos los procedimientos y entendemos los métodos en los cuales inclusive no solo la FESI, sino que recuerdas, ya lo hemos tocado acá, el caso Rosenberg con testigos como Paz Mejía o algunos otros casos paradigmáticos como Gerardi, con otro tipo de testigos como Chanac Sontay, donde se les ha hecho cambiar una y otra vez la versión. O lo que pasó recientemente en el caso de Juan Carlos Monzón, que se pudo robar los millones que sean y ya estará disfrutando de los mismos en cualquier parte del mundo tranquilo. Eso para mí no es justicia y eso es lo que tendrá que cambiar, sobre todo en la materia de la prueba que es más débil en Guatemala, pero que es la prueba reina, la prueba testimonial, ya no más. Por supuesto, que tanto hemos criticado también. Julio, ¿cómo se puede garantizar una buena investigación si quienes lo van a realizar al final son compañeros, tienen relación con las personas a investigar? ¿Cómo podemos nosotros tener la confianza de que los resultados van a ser pues apegados a la ley y que van a ser transparentes también? En este momento, Sandy, lo que preguntas es absolutamente difícil de poder confiar.
Sin embargo, hay una situación que es muy importante. Hay una inspectoría dentro del mismo Ministerio Público y esta inspectoría debe tener ese protagonismo. La denuncia, ya lo hemos dicho, precisamente es la mejor arma ciudadana que hay para que haga su trabajo y se empiecen a conocer. Si hay que depurar cualquier institución, así sea el mismo Ministerio Público, que se haga. ¿Me permites presentar más datos para ir cadenciando precisamente lo que es este tema? Se investigan supuestas irregularidades en la obtención de los indicios. Bueno, los implicados realmente son señalados falsamente de imputar delitos preparando declaraciones viciadas. La investigación va ligada al audio de una negociación entre los fiscales y un reo específicamente, Marco Tulio López. Recordemos una cuestión, también los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la FESI han dicho, sí, es que esos audios corresponden al año 2013, no importan, pueden corresponder al año 1800 si quiere, pero es un método de negociación que no se debe hacer porque lo que hace es quitarle seriedad y transparencia al sistema de justicia. En este caso que mencionaban, por ejemplo, era un audio de hace unos años, pero si se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, aquí hubo una omisión. Totalmente, de denuncia. Hay más, exactamente, y hay más involucrados entonces, porque a la larga, imagínate, de tanto al parecer que utilizaron este tipo de mecanismo que ya lo miraban como algo normal. Como algo del día a día normal, entre comillas normal, ¿verdad, Sandy? Para todos y cada uno de los casos. Por eso es importante usted en casa con estos análisis que se hacen acá, que tome su mejor decisión en cuanto a si está bien o está mal. Pero nosotros a nuestro criterio creemos y consideramos que no es la forma de llevar la justicia en Guatemala, creando y falseando testigos. Eso no nos puede llevar a nada bueno, eso no es justicia realmente. Y al no haber justicia no va a haber paz. Y si no hay paz nunca va a haber tranquilidad y prosperidad en este país. Lo peor de todo también es que, para ir concluyendo con este tema, Julio, es importante que el Ministerio Público pueda reforzar sus temas de investigación. Correcto. Porque de eso va a depender que más personas se atrevan a denunciar y que de esta forma la impunidad se vaya reduciendo. Pero cuando ves este tipo de situaciones en las cuales se fabrican testigos, porque aparentemente esa es la sospecha, entonces nos preguntamos en realidad hacia dónde van orientadas las investigaciones. Por el momento puede ser que a la deriva, Sandy, por eso los procesos empiezan y con esto vamos a concluir y nunca finalizan. Y cuando finalizan, oh sorpresa, como el caso Mascana, 40 millones de los guatemaltecos que se gastaron y se perdieron en supuesta compra de gasolina, bien gracias porque no hay ningún culpable. Ya no más queremos esto. Por supuesto, vamos a continuar con otras noticias, por favor quédese con nosotros. Hablemos acerca de la producción en nuestro país y el tema comercial. Los representantes del sector azucarero esperan que la zafra de esta temporada logre resultados positivos porque el cambio climático ha impactado en varios ingenios y ellos están muy preocupados. Estamos en época de zafra, que es sinónimo de empleo para miles de familias de la costa sur. Es por ello que empresarios esperan lograr la producción de más de 2.75 millones de toneladas métricas de azúcar. Una producción tal vez un poco más baja, pero debido a factores de clima. Tenemos información de que está entrando el fenómeno del Niño. Eso provoca sequía y al final menos rendimiento. Eso va a depender también mucho de la luminosidad también en los futuros meses para ir viendo cuál es el rendimiento de azúcar que vamos obteniendo. Uno de los problemas que afecta al sector es la baja en el precio internacional del azúcar. Es de atractivo, ya viene desde hace varios años pero es un mercado exigente también en cuanto a la calidad del azúcar y que implica costos adicionales. Aquí el tema es, si los costos adicionales lo justifican o no, en este momento que los precios mundiales están tirando a la baja por factores externos. A la fecha, el sector azucarero genera 80,000 empleos directos y 400,000 indirectos. En la zafra 2017-2018 se produjeron más de 2.7 millones de toneladas métricas de azúcar, de las cuales el 70% fue exportado a más de 70 países en el mundo. ¿Y le parece si hablamos ahora de contrabando? Bueno,
En este día, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas denunció un incremento del 15 al 30%, imagínese usted, en el ingreso de contrabando en diversos productos alimenticios, por lo cual instan a que se fortalezcan los controles fronterizos. Aquí en A la Medida, la información. Uno de los artículos que se vende o acostumbra a regalar en estas fechas son las canastas navideñas. Sin embargo, el 30% de productos que contienen, varias de ellas, podrían ser de contrabando. Así lo aseguran miembros de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que mostraron su preocupación por este fenómeno. Hemos tenido estadísticas que el contrabando este año ha subido de nuevo, a pesar de los operativos que nos han reportado las autoridades. No vemos que esté contenido el contrabando, sobre todo en las zonas fronterizas y en los mercados cantonales de muchas de las grandes ciudades. Para poder identificar un producto de contrabando de un producto nacional consumo, tenemos que tener claro que debe tener un registro sanitario. El registro sanitario se encuentra enmarcado dentro del artículo 131 del Código de Salud. En alimentos y bebidas estamos hablando de un 30%. Para el tema de lácteos, la presencia de productos de contrabando está alrededor del 20%. Para lo que es pastas, en alrededor del 15% del mercado está ya lleno de pastas alimenticias. También tenemos confites y galletería, más o menos el 20% del mercado ya es producto de contrabando, en detrimento de la industria y las empresas ya instaladas en Guatemala. Así que es grande en general. Miembros de la Cámara establecen que el promedio de pérdidas para empresas y el Estado a causa del contrabando supera los 17,000 millones de quetzales. ¿Qué está pasando con los migrantes? Bueno, vamos a conocer este tema cuando regresemos de la pausa. Somos A la Medida. ¿Qué piensa usted de la pregunta que le hemos lanzado? Si todavía no tiene contexto de lo que ha pasado con los migrantes centroamericanos, bueno, preste atención en la siguiente nota, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió las acciones de los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense luego que lanzaran gas lacrimógeno contra varios migrantes centroamericanos. Trump también amenazó con cerrar la frontera estadounidense con México si el país vecino no actuaba para detener la caravana de migrantes. El presidente estadounidense también hizo un llamado al Congreso para otorgar dinero a la construcción de su famoso muro. México prometió mejorar la seguridad cerca de la frontera con los Estados Unidos, afirmando que inmediatamente deportará a quienes intenten ingresar a los Estados Unidos desde Tijuana de forma violenta. La promesa del gobierno mexicano se dio luego que una marcha pacífica organizada por los migrantes para pedir a Estados Unidos que acelere el proceso de solicitudes de asilo se convirtiera en un caos cuando los agentes estadounidenses lanzaron gas lacrimógeno a territorio mexicano para evitar que algunos migrantes intentaran alcanzar la frontera. El Instituto Nacional de Migración dijo que 98 migrantes serán deportados tras intentar atravesar la frontera. La Secretaría de Gobernación mexicana dijo que unos 500 migrantes intentaron cruzar la frontera, pero las autoridades estadounidenses dijeron que eran alrededor de 1,000. Autoridades estadounidenses afirmaron que 69 migrantes que intentaron cruzar ilegalmente fueron detenidos en California. Trump, luego de agentes fronterizos, afirmó que no dejará ingresar a nadie a su país a menos que lo hagan de forma legal. De hecho, la mayoría de los migrantes busca asilo de forma legal, pero una larga lista de espera los ha llevado a enfrentar la realidad de que podrían pasar meses para que su petición sea simplemente oída por primera vez. Este lunes muchos migrantes se preguntaban con decepción si el incidente había echado a perder todas sus posibilidades de solicitar asilo. A ver, qué difícil este tema, ¿verdad? Según las leyes migratorias estadounidenses, el procedimiento correcto para solicitar asilo humanitario, en todo caso asilo político, es apersonarse a un puerto de ingreso, es decir, a una frontera, y ahí hacer y llenar la solicitud respectiva. La mayoría de migrantes están respetando el proceso legal establecido. Sin embargo, los Estados Unidos
están atendiendo entre 60 y 100 personas por día. Y ojo con esto, previo a la llegada de las distintas caravanas de migrantes que hemos visto en el mes de octubre y noviembre, ya habían acumuladas anteriormente miles de solicitudes de asilo humanitario. Entonces muchos migrantes nunca pensaron precisamente que iba a pasar esta situación, que iban a tardar tanto y que tendrían que esperar todo este tiempo cuando ya han viajado por semanas y que no se mira de manera certera cuándo se pueda resolver su situación jurídica, si entran o no a Estados Unidos. Ahora, una cosa hay que decirlo claramente, Sandy. Sí. Donald Trump no nos sorprende, simple y sencillamente está cumpliendo con lo que él ofreció, porque eso también hay que decirlo, que esté bien o está mal es otra cosa. Efectivamente, él desde el inicio lo anunció, que iba a reforzar las fronteras, que si era necesario iba a cerrarlas incluso, sí. Y vemos entonces que lo que dijo hoy se está cumpliendo, y también los migrantes no midieron, sabemos que la desesperación que tienen pues, es comprensible, pero no midieron también la magnitud de la situación, porque podríamos observar a varios agentes de la patrulla fronteriza que se encontraban resguardados en las fronteras, y bueno, muchos tomaron la decisión de subirse a ese muro y de esta forma tratar de cruzar la frontera, pero allí fue donde se inicia todo esto, Julio. Lo más sorprendente es cómo las madres con sus pequeños en brazo corrían, sufrían también los efectos del gas lacrimógeno, el riesgo que corrieron. Ahí vamos a algo que en seguridad, Sandy, se llama el uso racional de la fuerza. Y esto es lo que estamos cuestionando en esta noche. Si era necesario hacer el uso del lanzamiento del gas lacrimógeno para contener al final de cuentas a estas personas que trataron de ingresar de una manera ilegal, al final también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho y lo has perfilado de una manera correcta. Ahí había muchas mujeres, ahí había muchos niños. ¿No habrá sido suficiente acaso el poner una barrera de, en este caso, alambre espigado como tienen? Porque ya la tienen. O en eso fallaron, porque si fallaron es culpa de los estadounidenses. ¿O para qué tienen entonces ahí desplegadas bastantes de su fuerza militar? Que también hubiera sido tal vez oportuno solo ponerlos como un muro humano para disuadir. Y otra cosa que no me parece adecuado en lo que sucedió en esta jornada, Sandy, fue que el gas lacrimógeno al final de cuentas lo terminaron tirando en territorio mexicano y no estadounidense. Y aquí pues ya estamos violentando el territorio de una nación. Exactamente, Julio. Pero mira, el presidente de los Estados Unidos, lejos de tratar de calmar la situación, la agrava, porque lanzó después un tuit donde indicaba que, bueno, eran personas que eran asesinos a sangre fría, tratándolos como delincuentes. Es decir, ¿así justifico yo mi actuar? Eso está muy mal, porque eso sí es una justificación que no tiene justificación. Exacto. ¿Por qué? Porque no todos los migrantes, o sea, la mayoría de los migrantes son personas honestas, supongo yo, que personas lo que tienen es necesidad. Que va por ahí alguno que haya delinquido en su país, no seguro, vamos a negar, seguro, no lo podemos negar. Es más, pueden ir mareros, si en Honduras hay mareros o no, en El Salvador lo hay y en Guatemala también. Sin embargo, no es esa la forma de justificar, tratar a todos de una manera, estigmatizarlos, generalizar, para decir, entonces hago lo que quiero con ellos. No, no, no. Eso no es así, Sandra. Y aparte, Donald Trump nuevamente hace el llamado al Congreso y dicen, financian el muro. Sí, parece el nuevo muro de Berlín, fíjate lo que quiere hacer realmente Trump para dividir esto. Permíteme, por favor, presentarte a ti y a los televidentes de La Medida más información que nos va a servir para este análisis. Quizá, y sin el quizá, seguramente se pudo haber actuado de una manera distinta, a efecto precisamente de no utilizar este gas lacrimógeno, de no utilizar esta fuerza. Parte de los errores cometidos por los estadounidenses en este caso es haber violentado la frontera mexicana al lanzar el gas lacrimógeno hacia ese territorio, ya lo hemos dicho. Y esto no aseguró un control efectivo de lo que estaba sucediendo en ese momento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dijo que reitera la necesidad que las personas integrantes de las distintas caravanas de migrantes que cruzan el país mexicano se conduzcan con respeto a las leyes mexicanas. Esto también es importante, porque también es que no podemos violentar las fronteras de la manera en que se trataron.
trató de hacer. Es un llamado a la cordura para los migrantes. Una opción quizá para el gobierno estadounidense sería contratar, en lugar de tener ahí tanto personal del ejército, ¿por qué no contratan más personal migratorio, más jueces para evaluar las solicitudes de asilo y poder resolver de mejor manera y de forma más rápida también la situación? A ver, así que se defina rápidamente, ¿entras o no entras? Y si no entras, si los van a devolver a su país de origen, pero que los migrantes sepan qué va a pasar, porque es que no los puedes tener ahí ad eternum en la frontera tampoco. Por supuesto, pero es que el problema es ese, Julio, que yo creo que las autoridades norteamericanas no quieren ni siquiera ver el tema de las solicitudes de asilo. Ellos lo que quieren es que no ingresen. Correcto. Y solo están dándole precisamente esas largas. Entonces, al final, ¿cómo ves tú las fuerzas y el apoyo que pueda tener Donald Trump para de esta forma que le puedan pues reforzar la palabra o las acciones que implemente con este tema? Bueno, esto es muy interesante. Recordemos que el periodo presidencial estadounidense es de 4 años. Sí. Ya se cumplieron 2, vamos a la mitad. El tema del muro no tiene mucho eco, al menos en la Cámara de Representantes, lo que nosotros conocemos como el Congreso. A ver qué va a suceder. Todo va a depender, Sandy, de cómo maneje esta crisis, porque lo que puede hacer es crear anticuerpos, tanto al interno en Estados Unidos como internacionalmente, porque también al final de cuentas estas personas migrantes terminan siendo humanos y el derecho a la migración es un derecho humano y el derecho al asilo político es otro derecho humano. Ahí lo dejamos. ¿Qué cree usted? ¿Se excedió Donald Trump en estas medidas con los migrantes? La respuesta la tendrá usted en casa de mejor manera. Así es, concluimos con este tema, pero ahora conoceremos otras noticias. Preste atención porque a partir de este miércoles iniciarán las medidas que se tomarán y las entrevistas también a los candidatos a Contralor General de Cuentas. Conocimiento general sobre la entidad y también aspectos profesionales se encuentran dentro del listado de preguntas que realizarán a los aspirantes. El día miércoles, comenzando prácticamente las sesiones de 7 a 8, de 7 de la mañana, no a las 8, y 20 minutos cada candidato. ¿Se prevé algún orden del listado? Está el listado de conformidad a los expedientes. Otro de los puntos en agenda de la postuladora es la revisión de las tachas contra aspirantes. Se comienzan a ver los impedimentos. Si la comisión acepta esos impedimentos, entonces se les envían a los postulantes para que en 5 días ellos puedan justificar o descartar ese tipo de impedimentos. La comisión, entonces, primero examinará los impedimentos. En segundo lugar, se le enviará a los candidatos y regresarán los candidatos con las pruebas de descargo. Es momento de una pausa, pero tenemos noticias internacionales aún pendientes. Es correcto, somos a la medida. Conozcamos otras noticias. Hoy la Corte de Constitucionalidad deberá resolver y se dio a conocer esta información acerca de la ley de bancos de datos genéticos. Deberá definir si es violatoria de derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto luego de un recurso que fue presentado por el INASIF y el Ministerio Público. El pasado jueves, el Ministerio Público, en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Banco de Datos Genéticos. Estos son los argumentos expuestos por la fiscal general. Atenta verdaderamente contra derechos fundamentales de los ciudadanos, hombres y mujeres guatemaltecas. De todas maneras, se presentó, está en consideración, ¿verdad? Y será pues la resolución judicial la que pondere la posibilidad y procedencia de la misma o no. Caso contrario, pues quedará la norma en la misma situación. Sin embargo, todos los que integramos INASIF, pues consideramos la pertinencia del planteamiento de la misma y por eso es que fue presentada. La fiscal señaló que serán respetuosos de la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad.
Nosotros puntualizarlo como retroceso o no, por cuanto que la motivación expresada en la inconstitucionalidad está siendo muy clara, ¿verdad? Cuáles deben ser los alcances verdaderamente y no implica para los que analizamos el tema ningún retroceso. De todas maneras, como está sujeto a una declaración judicial, nosotros respetuosos del derecho siempre vamos a atender la decisión que el tribunal decida en cuanto a la procedencia o improcedencia del planteamiento hecho. Y el siguiente parece el tema de nunca acabar. El Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas continúan con el diálogo para el cambio de jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Veremos si finalmente Naciones Unidas hace caso de la solicitud del Estado guatemalteco. El vicecanciller Pablo César García Sáenz dio a conocer que según lo estipula el artículo 12 de creación de la CICIG, los cambios o modificaciones al mandato serán discutidos entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas. Aún no se puede informar porque son reuniones que se mantienen todavía y media vez están en seguimiento, no se pueden dar a conocer. De acuerdo al mandato, todo lo que está en plática no se puede difundir. Con la siguiente noticia nos vamos a trasladar al Congreso de la República, donde el diputado Fernando Linares Beltranena y otros legisladores denunciaron al diputado Mario Taracena por su participación en las modificaciones al artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que habla sobre el transfugismo en el 2016. Porque él cometió falsedad, Mario Taracena, en el 2016 cuando presidente, y suprimió parte de un artículo que fue aprobado. Y creemos que eso lo hizo de una forma engañosa, hay videos, hay pruebas, y la intención es lo más importante. Era con fines, creemos nosotros, inmorales, pero muy estratégicamente planeados para favorecer a los partidos políticos que no querían perder diputados y hacerles difícil a los partidos políticos que quieren crecer, atraer a los buenos diputados hacia esos partidos. ¿Qué delitos detalla la denuncia? Está falsedad ideológica y está todo explicado en la denuncia de cómo fue no solo el móvil, sino cómo fue el modus operandi. Mario Taracena violó por lo que él hizo el 29 de marzo de 2016. A todas luces, ese artículo que él impulsó es inconstitucional, tiene dos derechos constitucionales que se están violando, aparte que el debido proceso no se cumplió. Él debe pagar por lo que hizo, aquí no es nada irresponsabilidad lo que estamos haciendo, sino que cualquier persona que cometa un ilícito como él lo cometió debe de ser denunciado. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social iniciará con los operativos de campo para verificar que las empresas paguen la prestación del aguinaldo. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, ministro de Trabajo, informó que esa cartera dará inicio con la verificación del pago del 50% del aguinaldo en todo el país. Entonces van a ver los operativos que año con año se realizan. El año pasado pues verificamos en el mes de diciembre casi 1.400 empresas, exactamente 1.391 empresas. El monto de lo verificado fue aproximadamente 271 millones de quetzales y este operativo se divide en dos partes. La primera en diciembre, que se paga la primera parte del aguinaldo, y la segunda finaliza en el mes de febrero, considerando que la segunda parte de aguinaldo pues se paga en el mes de enero. Aguilera Bolaños también comentó que iniciarán con los operativos donde se fabrican y comercializa la venta de cohetes. El objetivo es verificar que no se contraten a menores de edad. Adicionalmente también tenemos el operativo de cohetería o pólvora, como nosotros le denominamos. El año pasado se visitaron 623 empresas. Este año pues esperamos aumentar el número de visitas y pues verificar que no exista trabajo infantil en estas ventas de cohetes. Adicionalmente, pues invito también a la población a presentar las denuncias correspondientes. Nosotros lo que hacemos es llevar a cabo nuestros planes de oficio. Sin embargo, pues estamos pendientes de cualquier denuncia en el caso de algún incumplimiento de los derechos laborales, así que... Internacionales hay gran noticia porque la final de la Copa Libertadores entre los feroces rivales argentinos Boca Juniors y River Plate se pospuso en un episodio vergonzoso para el fútbol sudamericano.
El organismo sudamericano de fútbol Conmebol dijo que el segundo juego de la final de la Copa Libertadores será reprogramado, pero no se dio ninguna fecha ni se informó sobre algún cambio de estadio. Este martes habrá una reunión en Asunción, Paraguay, para discutir los detalles. Boca pidió el domingo a la Conmebol suspender el juego en el Estadio Monumental y sancionar al River por el comportamiento de sus fanáticos. El partido de ida del 11 de noviembre terminó 2-2 en el Estadio La Bombonera, la casa del Boca Juniors. El equipo bombonero dijo en un comunicado que los dos equipos no jugarían en igualdad de condiciones después de un ataque que causó lesiones al capitán del equipo y mediocampista Pablo Pérez, que se lesionó un ojo. Boca también solicitó que River sea castigado, incluso con la descalificación y la pérdida del título. Luego que se pospuso el partido el sábado, algunos de los más de 66,000 fanáticos de River intentaron llegar de forma violenta a los vestuarios de los equipos. Otros se enfrentaron con la policía. Varios jugadores de Boca resultaron heridos por el ataque y algunos también sufrieron las consecuencias del uso de gas lacrimógeno y gas pimienta por parte de la policía. Lo que nos queda por decirles, gracias por su sintonía, buena noche y lo esperamos mañana. Hasta mañana, que descanse. Buena noche. Buena noche.